Dios, concédeme la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo. Valor para cambiar aquellas que puedo. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Y sabiduría para reconocer la diferencia. 24 horas de serenidad para todas. En el Perú la violencia hacia la mujer lamentablemente tiene muchas manifestaciones. Hace poco se ha publicado el Plan Nacional de Lucha contra la Violencia de Género y que es un plan en verdad muy bien elaborado. Y en ese plan se incluyen toda una serie de temáticas, ¿no? Bueno, por supuesto, una de las situaciones más graves es el feminicidio, pero también están toda la violencia doméstica, la violencia sexual, que en el caso peruano bueno, supongo que similar al caso de otros países en América Latina, en el sentido en que de 10 personas que han sufrido violaciones sexuales, 9 de ellas conocen al violador, al perpetrador, lo que implica que las violaciones sexuales se producen en un ambiente de intimidad o por lo menos de conocimiento de la otra persona, ¿no? En familia. Creo que vivimos un sistema estructural que es el patriarcado, donde se prioriza lo masculino como superior o como dueño o como propietario, ¿no? De lo femenino. Entonces, en ese sentido, ya sea un tipo de violencia física o psicológica o económica directa ejercida contra las mujeres o también sobre miembros de la comunidad LGTB, pero también hay una manera de ser violento que es simplemente el hecho de que lo neutro sea masculino, y en ese sentido todo el sistema legal y todas las maneras de pensar las políticas, las maneras de pensar los tipos diversos de poder, de autoridad, de reconocimiento, tienen un género, digamos, implícito, que es el masculino, ¿no? Y en ese sentido hay, como decía al comienzo, una violencia ejercida directamente y hay una violencia que se da simplemente porque no tienes un lugar en la representación en muchos de los ámbitos básicos de la vida, ¿no? Como la sexualidad o el poder. La violencia contra la mujer surge en un contexto de discriminación y desigualdad. ¿Qué significa esto? Que tradicionalmente, por los roles de géneros asignados a hombres y a mujeres, se ha entendido lo femenino como aquello que debe ser lo más débil, lo más subordinado, y lo masculino como aquello que tiene que ser lo más fuerte y lo que está en el espacio público. Conforme el desarrollo de estándares internacionales, el avance de las sociedades, estos roles de géneros empiezan a cambiar y en esa fractura o en ese enfrentamiento surge la violencia, porque hay un régimen patriarcal tradicional que trata de mantener a las mujeres en esos mismos roles tradicionales asociados a la maternidad y al espacio privado. Ahí es que surge la violencia y se acentúa la discriminación. En el ámbito concreto en el que yo trabajo, que es el derecho, si revisamos el desarrollo, por ejemplo, del derecho internacional, por más que desde 1948 podemos hablar de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es recién desde 1979 en que se da una convención para eliminar las formas de discriminación contra la mujer y en 1994 una convención para acabar con la violencia contra la mujer. Sin embargo, discriminación y violencia han sido constantes en la vida de las mujeres. Dentro de este desarrollo empieza a evolucionar la forma como se entiende la violencia y se empieza a entender, por ejemplo, que hay situaciones que se consideran de la vida privada o tradicional, como la violencia familiar, que deben salir al espacio público tanto en la denuncia como en la respuesta del Estado. Esto que pasa con la violencia familiar pasa también con la violencia sexual, con la situación de las mujeres al acceso a la tierra, a los derechos económicos, sociales y culturales, con la especial vulnerabilidad que sufren mujeres y niñas en los conflictos armados. Si nosotros empezamos a mirar la situación de las mujeres, más allá del reconocimiento legal o formal en tratados internacionales y normas nacionales sobre sus derechos, lo cierto es que a niveles reales las mujeres siguen teniendo menos acceso a la educación, con ello tienen menos posibilidades de tener un trabajo remunerado, siguen viviendo en una situación en la que asumen mayor parte de su tiempo al cuidado y al trabajo doméstico, pero además de eso, cuando salen al espacio público, sufren una serie de prácticas como el acoso callejero o el acoso en el trabajo.
Estuve 8 años con el que luego fue con el que a los 6 tuve a un hijo. Al comienzo no fue muy paulatino, porque yo pasé mucho tiempo fuera del Perú, iba y volvía, viví fuera. Entonces era una especie de luna de miel en que todo era muy bonito, pero cada vez fueron sucediendo algunos episodios que podrían realmente haber, ¿cómo se dice esto? Como banderitas, haberme alertas, que dejaba pasar, porque de ahí me salía de viaje. Fui azafata muchos años. De estos 8 o 5 fui azafata, más el tiempo que pasé fuera entrenándome para azafata en Estados Unidos, más medio año que pasé viviendo en Europa, y unos meses en Estados Unidos también. Pero él siempre aparecía donde yo viajaba. Después de, por ejemplo, en Europa se apareció cuando yo estaba 4 meses. Me convenció de volver a Perú, entonces volví a los 6. Entonces funcionaba muy como luna de miel hasta que habían episodios pequeños, ¿no? Pero la cosa se fue poniendo cada vez más fuerte, y no más fuerte, sino fueron eventos más que podían haberme generado alertas decir ya retírate, pero hasta que no quedé embarazada no reaccioné denunciando. Yo vengo de una familia disfuncional, ¿no? Con padre alcohólico, aunque cuando escuchan eso mi familia dice, wow, qué escándalo, no es así. Pero la realidad es esa. Y mira, ve, yo todo el tiempo diciendo, nada con alcohólico, nada con personas que tomen, no, eso jamás, va de retro, decía incluso. En mi vida apareció un hombre borracho, mujeriego, irresponsable, y yo engancho con él. Yo lo adopto, ¿no? Él ni siquiera de repente me necesitaba, pero yo creía que me necesitaba. Sí. Entonces, estuve 10 años viviendo con él, acepté muchísimas cosas, hice de todo para que él me quiera, porque él era muy indiferente como era mi papá. Entonces, ahí me doy cuenta que no podía yo escurrirme, digamos así, de mi patrón de vida, ¿no? El universo me trajo a mí para algo. Aparentemente me trajo para que yo reaccione y me dé cuenta que tenía que hacer algo por mi vida. Entonces, cuando yo tenía 40 años, escucho, y que yo vivía con él porque decía, así tiene que ser, en la ley de la vida, ya no puedo hacer, además que era mi tercer compromiso, ya no podía seguir más. Escucho a una doctora que hablaba por teléfono de otro tipo de vida. Y yo decía, mira, yo tenía 40 años profesional y todo, yo no sabía que existía otro tipo de vida. Yo creía que la forma de vivir era la mía, que no había más. Entonces, busqué ayuda. Ella recomendaba a un psiquiatra y fui a buscarlo, llevando mi bulto para que lo cambien a él, porque él estaba mal. Cuando llego ahí, claro, el doctor me dice, tú no necesitas ayuda psiquiatra, necesitas otro tipo de ayuda. Me envió a un grupo que se llama Mujeres que Aman Demasiado. Y ahí llegué y encontré pues muchas mujeres que hacían lo mismo que yo, que ellas sabían, su razón le decía, tú no debes estar al lado de ese hombre, ¿no? Que te maltrata psicológicamente, bueno, con él no, físicamente no tuve, pero sí psicológicamente, el cual yo daba hasta cheques en blanco con tal de que me quisiera, hacía de todo para que él me quiera. En todos los episodios que he tenido de violencia, porque lamentablemente los he vivido desde muy niña, aparte del acoso callejero, las mismas violaciones, los policías que me extorsionaban y me pedían sexo a cambio de mi libertad o de dejarme trabajar. Una de las cosas que más me marcó fue cuando un alférez me escarmentó porque en esa época yo trabajaba en una esquina donde se tenía que pagar cupo y éramos como 30 mujeres y cada una tenía que pagar una cantidad de dinero. Como yo no quería pagar el cupo y nunca pagaba el cupo, y dije que nunca iba a pagar el cupo porque jamás, o sea, para mí era coludirme con la corrupción el pagar cupos. Estaba mal y era seguir en ese círculo de corrupción. Y dije, no voy a pagar cupo, nunca voy a pagar cupo. Y las chicas, de ver que yo no pagaba cupo, hubo un tiempo que también empezaron a rebelarse, a decir que si ella no paga cupo, pues yo tampoco. Y entonces le pasaron la voz al alférez, porque él mandaba
a los policías a cobrar el cupo, pero quien daba la orden era el alférez, y el mismo alférez vino a escarmentarme. Y me dio duro, duro, no tienes idea, me golpeó, me arrastró por la pista, no dejaba que yo me reincorporara, me tuvo en el suelo, arrastrándome, y la gente miraba y decía, ya pues ya no le pegues, no seas malo, no le pegues, ¿no? Y él agarraba y decía, no, pero es que ella es puta. Y entonces como la gente decía, ah, ya, como que está bien, ya. No me defendían, nadie me defendía. Y eso me marcó mucho porque me humilló tanto, me sentí tan humillada. Recuerdo que lloré tanto que perdí la visión porque los ojos se me hincharon y no podía ver. Entonces yo, toda ensangrentada porque las rodillas me las destrozó, tuve muchos cortes en la rodilla, fui a la comisaría de Salamanca, de donde eran estos malos elementos policiales, y me dijeron, no me dijeron, sino que se empezaron a reír, ¿no? De verme, empezaron a reírse, ja, 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 o sea, ¿qué cosa quieres tú aquí? Y yo le dije, quiero denunciar. Y me dijeron, pero si tú eres puta, ¿cómo vas a denunciar? Iba a un juzgado donde estaba un proceso, era penal, era por omisión de asistencia familiar, y la secretaria un día después de un año me confiesa, no sé por qué pierde el tiempo, señora, el señor viene todas las semanas con el juez coordinador, me acuerdo que me dijo el nombre y no me lo acuerdo, pero yo creo que era un señor Figueroa, bueno, da igual ahora, y está perdiendo su tiempo, el juez está comprado, o sea, la misma secretaria como que ya le daba pena, ¿no? Y me decía la verdad. Yo sabía que estaban todos comprados, pero no había nada que hacer, ¿no? Me iba a la OCMA, que es la Oficina de Control de la Magistratura, a la ODECMA, que es la Oficina Descentralizada. Me daban siempre la razón, pero ya estaban, o sea, los sancionaban a los jueces, pero eso a mí no me servía, eso era solamente una sanción. Lo concreto es que las medidas no se habían tomado y ya se le había o absuelto o archivado el caso. Todo era a favor de él, ¿no? En los casos de violencia familiar, todos fueron a mi favor, pero las sentencias fueron ridículas. Eran que vaya a terapia, lo cual jamás hizo en ninguna de las tres sentencias, o sea, tras ninguna de ellas. Abstenerse de lesionar al niño o de tratarlo mal, lo cual se burlaba de eso porque no había ninguna consecuencia. Y reportarse al cabo de periódicamente a este juzgado los resultados de estos tratamientos. Jamás se hizo ninguno, jamás reportó nada al juzgado y jamás pasó absolutamente nada. Cuando dejaba de verlo eso, sentía como que me taparan la nariz y me iba a... Sí, yo sentía que yo respiraba por sus pulmones. Es definitivo, sí. Entonces, no podía vivir sin él. Entonces, ¿cómo yo le digo a alguien, oye, aléjate de ese hombre que te pega? Si yo sé cómo es esa experiencia. La única forma que conozco hasta el día de hoy es valorándome. Yo nunca le conté nada a nadie, pero el día que me separé, yo llamé a mi hermana. No me acuerdo si le había contado unos días antes, si le pedí permiso para irme a su casa o si de frente me fui. No me acuerdo ahorita, pero sí me pude ir ahí. Estuve 2 meses ahí, apoyo total, y sobre todo mi mamá. Mi mamá es una persona que es como yo era bien traviesa en la época de colegio, siempre era, ¿qué habrás hecho? Pues, ¿no? ¿Qué habrás hecho? No sé qué. Si es que me castigaban en el colegio, lo que sea. Tendía, ¿qué habrás hecho para que te hayan expulsado, lo que sea? Y sin embargo, con esto sí fue bien firme todo el tiempo. Desde el comienzo fue apoyo incondicional. Más bien era agotador para mí porque yo le decía, no voy a ir, mamá, porque se quería ir a la comisaría, al fiscal, al Ministerio Público, al Poder Judicial. Vamos, yo lo busco, yo lo llamo, lo llamaba. Y yo, mamá, no lo llames. Quería llamar a la familia de él, a decirle cómo es posible que permitan que su hijo... Decía, mamá, nada sirve, pero no importa. Yo valoraba que lo quisiera hacer siquiera, ¿no? Era importante para mí. Soy madre de familia, soy esposa, soy vecina, soy mujer, soy abuela de 3 nietos, soy trabajadora sexual. Me identifico más como puta porque puta se acerca a, como decir, mi situación civil, libre. Y me siento feliz. Yo creo que últimamente las mujeres han tenido mucha más
protagonismo en relación con el ámbito de la política, con el ámbito de los reclamos ciudadanos, con el ámbito de la ciudadanía en general. Y es por eso que en Argentina, en México, pero también en Perú, se dieron unas marchas multitudinarias y se denominaron las marchas Ni Una Menos, ¿no? Históricamente la frase Ni Una Menos es de una poeta mexicana, pero fue adoptada por un grupo de periodistas argentinas y creo que, digamos, la historia de ahí inicia con unas grandes marchas que se dan en Argentina y que son replicadas después en muchos países, en Brasil, en Uruguay, en Chile, en México. Lo que pasa con Ni Una Menos en el caso del Perú es recogido gracias a la experiencia de Argentina y también el caso mexicano con Mi Primer Acoso. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahí? Que se está visibilizando y sacando al espacio público situaciones que han pasado a las mujeres desde todos los tiempos. En este camino creo que las organizaciones de mujeres han tenido un rol muy importante, pero también las académicas que han acompañado estos procesos. Y creo además que una cosa que me parece muy importante aquí es cómo se han creado espacios de solidaridad. Cuando una mujer decide en una red social como ha sido Facebook, como ha sido Twitter, contar lo que le pasó, muchas otras mujeres han salido a contar y entonces nos hemos empezado a dar cuenta que esta situación no es aislada, sino que es generalizada. El asunto es aquí cuál va a ser la respuesta y cuál debe ser la respuesta tanto desde el Estado como desde la sociedad civil y sobre todo de los actores que participan en el desarrollo social. Fue una marcha verdaderamente increíble. Nunca antes se vio una marcha tan numerosa en el Perú. Nunca antes, ni siquiera la marcha de los 4 suyos, cuando se hizo esta marcha en contra de la dictadura de Alberto Fujimori, ¿no? Un tipo de marcha que a nuestro entender tenía que ser una marcha muy abierta, ¿no? Donde las agendas más específicas formaran parte de una agenda mucho más grande, que era decir basta ya a la violencia y a la discriminación contra las mujeres. Entonces, en el Perú específicamente, esa fue como digamos, creo que uno de los elementos del éxito que hubo en la convocatoria, ¿no? La convocatoria se hizo para una gran marcha nacional y ha sido, creemos, la marcha más grande que ha habido en la historia del Perú porque ha sido una marcha descentralizada, se ha dado como en 30 ciudades del país. La lucha contra la violencia hacia la mujer es una lucha continua, persistente, de resistencia, de creatividad, de visibilizar también cada uno de los casos y sobre todo de sentir la humanidad que hay detrás de ellos, ¿no? No podemos terminar con que sucedió una marcha y se van a solucionar los problemas, no. Incluso en esa marcha en la que participó el presidente de la República, en que participaron los congresistas, en la que participó el premier, en fin, igual, de todas maneras, ha habido una reacción en contra. Y esa reacción en contra se llama 17 personas asesinadas durante el mes de septiembre. Eso implica que, por supuesto, hay un machismo soterrado que no es calidad de los varones, sino que es un sistema de pensamiento que hombres y mujeres lo llevan adelante debido al atavismo o a los miedos que se tiene de la libertad de las mujeres. Considero que es fundamental la visibilización de estos hechos, la difusión de los mismos, pero sobre todo la participación de las víctimas directamente en los procesos de respuesta. Algo que se ve desde la justicia transicional, que se ha visto mucho en el caso colombiano como en otros casos de la región, es la importancia que aquellas personas que han sufrido un hecho de violencia puedan participar al mismo nivel con el Estado y otras organizaciones, estableciendo cuáles serían las formas de reparación ante estos hechos, cuáles serían las formas de regulación y de todas maneras entender que además de esta transformación debe ser acompañada con una visión de la dignidad. Aquella persona, aquella mujer que ha sufrido un hecho de violencia requiere una respuesta del Estado que devuelva la dignidad que se ha perdido con estos hechos.